IAP, el podcast. ANEIAP, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías Industrial, Administrativa y de Producción, te da la bienvenida a nuestro podcast semanal. Somos una comunidad de ingenieros integrales que transforman, inspiran y trascienden alrededor de Colombia. Si eres estudiante, egresado, docente o simplemente te interesa alguna de estas tres ingenierías, este podcast es para ti. Porque aquí podrás encontrar historias, experiencias, grandes momentos de ingenieros industriales, administradores y de producción que nos contarán cómo su vida ha cambiado a través de su paso por ANEIAP. Empecemos con IAP, el podcast, primera temporada. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés escuchando este podcast. El día de hoy estamos con Guillermo Rodríguez. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia estratégica y cursando un MBA actualmente. Se ha desempeñado en la gestión de proyectos en el sector académico y BPO. Es PMP certificado por Project Management Institute y actualmente trabaja como gerente de proyectos regional para Sykes LATAM. Él en ANEIAP fue director capitular de académico en el 2011, después pasó a ser presidente capitular de Cook en el 2012, siguió siendo el director nacional de comunicaciones y terminó en el 2014 como presidente nacional. Hola, buenos días en este momento, Guillo. Feliz de tenerte acá, feliz de poder compartir contigo y que tú puedas compartir con esta cantidad de ANEIAPos y no ANEIAPos toda tu experiencia en la parte profesional dentro de ANEIAP y que puedas abrir todo tu conocimiento con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Sarita, muy bien, agradecido con la asociación por tenerme en cuenta para participar en este gran espacio. La verdad es que siempre que uno pueda colaborar en Alma, lo llena a uno mucho de alegría y de satisfacción. Y bueno, aquí estoy dispuesto a aprender de ustedes y a contarles un poquito de lo que estoy haciendo actualmente. Qué bueno. Cuéntanos de pronto cómo fue tu experiencia empezando. Vamos a hablar, acá ya tienes una hoja, mejor dicho, que está súper enfocada a toda la parte de proyectos y vamos a hablar de algo muy interesante y es que ahorita me contaste que estás justamente desempeñándote en toda la gestión del cambio con una metodología diferente americana que tú traes a contarnos hoy para que podamos aprender de ella. Cuéntame cómo llegaste a proyectos, cómo llegaste a la empresa y cómo sientes que te estás relacionando ahora con la suma de lo que es proyectos más la gestión del cambio. Bueno, yo entré en la parte de proyectos desde mi pregrado, pues yo al tiempo que estaba en ANEYA, vi en otras organizaciones estudiantiles. Yo como era un estudiante becado en la universidad tenía que hacer algunas horas a la semana trabajando en algunas dependencias. Inicié en toda la parte de promoción, haciendo todo el marketing de la universidad, en colegios, en ferias educativas y ya después me pasaron a otra área que era totalmente distinta. Me pasaron al centro de investigación de la Facultad de Ingeniería y me colocaron de asistente administrativo en proyectos de investigación. Entonces, de allí empecé ese primer contacto con los proyectos, involucrarme un poco más de entender cómo funcionaban las cosas, cómo tú podías gestionar recursos para ejecutar iniciativas de ciencia, tecnología e innovación. Y digamos que me empezó a gustar mucho esa parte. Entonces, duré toda mi carrera de asistente de proyectos. Después, cuando tuve que hacer las prácticas, las conseguí en un proyecto especial que tenía la Cámara de Comercio. En ese momento en la ciudad estaban construyendo la primera oficina de transferencia de tecnología e innovación, Cientech, y yo fui parte de todo ese proceso en diseñarles el sistema integrado de gestión. Y pues allí también continuamos apoyando la ejecución de ese proyecto que apenas estaban haciendo y que hoy día ya está en la ciudad muy consolidado y que está ayudando bastante a la dinamización de todo ese ecosistema importante para generar pues conocimiento y que ayude también a las universidades a crear como que ese match entre las demandas que tienen las empresas y las capacidades científico-tecnológicas que ofrecen los investigadores que están suscritos a las universidades. Ya después de esto, pues me contrataron, me gradué y me contrataron en la universidad como Project Manager en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Allí estuve trabajando elaborando proyectos, acompañando a los investigadores. Gracias a los esfuerzos que logramos hacer en ese momento, la universidad se ganó su primera convocatoria internacional con la Unión Europea y estuve en la reunión de kickoff de ese gran proyecto que fue un consorcio entre 16 universidades de todo el mundo y tuvimos esa reunión de kickoff en Halmstad, en Suecia y es un proyecto muy lindo, ya está en su última etapa, digamos que por el COVID se retrasó un poquito y trataba como que de incorporar toda la parte de la aplicación
implementación de tecnologías para mejorar la calidad de vida de personas con demencia senil. Entonces, siempre me gustó esa parte de generar impacto a partir de esas iniciativas y bueno, digamos que hasta el 2019 estuve en la universidad trabajando, de repente un día pues me contrataron, que vieron mi perfil en LinkedIn, que querían hacer unas entrevistas para ser parte de una oficina de proyecto regional de Sykes. Yo había escuchado un poco la empresa, pero bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no? Hay que estar abiertos a nuevas oportunidades. Fui, hice el proceso y pues afortunadamente fui aceptado dentro del equipo y pues ya llevo un año y medio casi con la organización. La verdad que es una empresa bastante dinámica, he aprendido muchísimo. Sykes es una BPO, nosotros generamos experiencias y tercerizamos los procesos de customer service y servicio no solamente al cliente, sino también soporte técnico y también la empresa pues ha incursionado últimamente a tener ciertas adquisiciones para incursionar en todo lo que es la revolución industrial con eh, tecnologías de inteligencia artificial, robot process automation. Entonces, digamos que la empresa está muy a la vanguardia de esos cambios tecnológicos que se vienen para prestar un mejor servicio a las empresas que confían en nosotros para gestionar pues, sus relaciones con sus clientes. Actualmente, pues trabajo como Project Manager regional, como Sarita les dijo al comienzo, estoy liderando proyectos en los 5 países en donde tenemos presencia ahora en Latinoamérica, que son México, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Brasil. Pues digamos que en la universidad hice un intercambio con IESE y allí aprendí el portugués y pues lo he seguido practicando desde entonces y gracias a Dios ahora en mi campo profesional esa experiencia me pudo servir un poco para eh, abrirme a nuevos horizontes y también por el inglés que estuve practicando en la universidad, pues tuve la dicha de perfeccionarlo y pues aquí estoy trabajando en estas iniciativas. Ya cuando la empresa nos invitó a ser parte de la PMO, nos dimos cuenta de que Sykes no solamente se preocupaba por la parte técnica de los proyectos, en que siguiéramos las directrices del Project Management Institute, que es uno de los líderes a nivel mundial en toda esta cuestión de las metodologías para ejecutar proyectos de la mejor manera, teniendo en cuenta todas las áreas de conocimiento. Ellos también se preocupan por el lado, no solo por el lado técnico, sino por el lado humano. Entonces, digamos que la empresa a nivel global ha creado una alianza con una institución llamada Proxite. Ellos son expertos en Change Management o gestión del cambio. Y pues ellos nos enseñaron esta metodología que les quiero contar un poquito hoy, que la verdad en el momento en que estaban en ella, creo que nos hubiese servido mucho y que les va a servir mucho a ustedes de que investiguen un poco y también intenten entenderla, apropiarse de ella y implementarla en los proyectos. Entonces la metodología se llama ADKAR. Son iniciales en inglés. Exacto. Perfecto. O sea, Entonces, mejor dicho, tú estabas en el colegio, en la universidad, estabas en ANEAP, y bien o mal, por la metodología en la que tú estabas dentro de la universidad, conectaste con los proyectos. De allí tú tuviste diferentes acercamientos ya a unos proyectos de ciudad y al graduarte fue la misma universidad quien te contrató para que justamente siguieras esta línea de proyectos. Ahí fue donde te empezaste a encaminar, a encaminar, a encaminar. Al final hablas de cómo esta metodología última que estás usando para la gestión del cambio le puede servir a NEAP, a nosotros en la asociación, pero cómo también la gestión de proyectos y la gestión del cambio no son solamente para, en este caso, la asociación, ni mucho menos para solamente ingenieros industriales. Tú lograste como coger la ingeniería industrial y aplicarla en algo que, digamos, es muy abierto y en algo que se puede aplicar a diferentes ámbitos en los que se quieran trabajar y desde diferentes especializaciones que las personas tengan en cuanto a su profesión. Cuéntame, cuando empezaste con proyectos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y cómo sentiste que podrías desempeñar más como toda esta parte como muy global, muy holística de los conocimientos que aplicaste o que conociste dentro de la ingeniería industrial? pues creo que es importante la perspectiva de proyectos, te cambia a ti un poco la manera en la que tú ves las cosas. Digamos que una de las cosas positivas de la ingeniería industrial es que es muy transversal. Digamos que nosotros tenemos muchas áreas de conocimiento y sabemos de todo un poquito. Somos como los médicos generales de la ingeniería. Sabemos de todo un poco y si queremos especializarnos, pues ya después de que tenemos un interés en particular, pues nos enfocamos a desarrollarlo. Entonces creo que la parte de proyectos te permite mucho en ser más analítico, más organizado y entender de que todo tiene un ciclo. Entonces, digamos que
como en la vida y como los proyectos, todo tiene un inicio y un fin. Y lo importante es que tú sepas estructurar mucho cada una de esas etapas es la que tú quieres abordar para avanzar en tus objetivos y tener como esos entregables claros, saber qué recursos vas a necesitar tú, qué personas necesitas contactar para apoyar tus causas, cuáles son esos grupos de interés que tienes que estar informado, cuáles son esas personas que te pueden ayudar a imprimir conocimiento, experiencia, técnica y también toda la parte tecnológica que tú vas a necesitar como para apoyarte en cumplir eso. Y de otro lado, pues la gestión del cambio también es importante porque a la final las organizaciones no son las que cambian, son las personas dentro de esas organizaciones las que te ayudan a cambiar. Entonces, digamos que esta metodología es chévere, las que les conté ahorita, ADKAR, las siglas son Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement. Como tal, todo parte de generar una conciencia. Entonces, tú tienes que generar conciencia en tu gente, en tus personas, de la necesidad de tener un cambio, que ellos entiendan mucho esa naturaleza del cambio y por qué se tiene que cambiar. Después de que ellos pasen de esa primera etapa, viene una parte de desire o deseo. La idea es que tú también puedas hacer que las demás personas se enganchen en esa visión que tú tienes. Entonces, algo chévere de los proyectos es que ellos tienen como un inicio, un fin determinado y unos objetivos claros, pero muchas veces cuando estamos planeando los proyectos tal vez lo vemos de una perspectiva muy sesgada al objetivo e interés de la empresa y no al objetivo de tu gente y de toda la gente que va a estar impactada por ese cambio que se va a implementar. Entonces allí tú también tienes que darles a ellos el conocimiento para que ellos puedan aplicar ese cambio de una manera correcta, que ellos entiendan cuáles son esos nuevos comportamientos que tienen que adaptar, cuáles son esas actividades extras que van a tener que desarrollar y qué va a cambiar en sus vidas a partir de ese cambio. Ya después sí tienes que generar en ellos las habilidades. Entonces eso se hace a partir de entrenamiento, de sesiones de mentoría con la gente y ya cuando el cambio pues está implementado, ya es un hecho, pues tienes que reforzarlo porque las cosas que pues no se refuerzan generalmente tienden a olvidarse. Entonces, creo que todo parte de que tú sepas transmitir esa visión que tú tienes, que se pretende lograr, contarles a ellos qué no está funcionando ahora, o sea, cuáles fueron esas razones que produjeron que ese cambio se diera. Y también darles ese sentido transmitirles el sentido de la urgencia, que ellos vean que por qué tenemos que hacerlo ahora, porque es el momento ideal para cambiar y no antes. Entonces creo que es importante tener todas estas cosas claras para impulsar un cambio. Perfecto. O sea, tú dices que muchas de las cosas, de los grandes como resultados que tienen las empresas, las ciudades, todo tipo como de organización, se vienen de unos proyectos que tienen un inicio, un fin y que tienen unos objetivos claros que tú planeas, ejecutas y que tú estás retroalimentando con diferentes entregables, metodologías, pero que no solamente hay que estar presente en ese proyecto y en lo que se quiere hacer organizacionalmente hablando, sino quiénes lo van a ejecutar o quiénes van a ser las personas justamente que están alrededor del proyecto. Y sobre ellos es que se inicia el cambio, según lo que entiendo. Tú dices, hay que empezar por la conciencia, tú dices, pues, entender qué o hacerles ver qué va a significar para ellos tener este cambio, pero cómo poder hacer eso cuando todos los individuos son diferentes, tienen diferentes motivos, somos diferentes, tenemos diferentes motivaciones, tenemos diferentes contextos. Entonces tú, igual estamos hablando de un cambio organizacional, cómo aterrizarlo a la realidad de cada individuo, si todos somos como mundos totalmente diferentes. Bueno, creo que es importante identificar qué motiva a las personas, porque muchas veces la motivación que las empresas generalmente tienen es aumentar las utilidades, Yo, reducir las pérdidas, como que los objetivos siempre son muy financieros. Hay que entender qué le motiva a la gente y buscar esos pain points o esos puntos de lo que les duele a ellos y pensar en proyectos más inclusivos, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, nos vamos a encontrar en este camino de la gestión del cambio en que van a haber personas que van a tener resistencia al cambio, o van a haber personas que van a tener temores, o va a haber personas que van a tener dudas. Y pues es allí donde tú tienes que hacer un plan de gestión del cambio como para abordar esos diferentes ejes. Te cuento, es un ejemplo perfecto para esto es el escenario en que nos encontramos actualmente en pleno 2021. Estamos en toda la parte de la vacunación del COVID. Bueno, para los que escuchen este podcast en el futuro, del 2020 y 2019 estamos peleando con un coronavirus. Y bueno, ahora tenemos la vacuna, antes no la teníamos y ahora digamos que estamos en ese proceso de
inmunizar a nuestras personas y tenemos una población incrédula, una población que se resiste. Entonces hay que hacer como que siempre ese balance de cuáles van a ser esos beneficios en general y pues tratar esas resistencias, esos temores y esas dudas con hechos y ejemplos prácticos. Y creo que la mejor manera es liderar con el ejemplo y buscar sponsors, como decimos en este modelo, o personas que sean reconocidas en el sector, o tales influencers, gente que tenga capacidad de influir en las personas y que les hagan ver con su ejemplo de que digamos que no es tan complejo y que sí se puede lograr. Entonces ya allí hay que hacer planes para de esos diferentes perfiles atacar a cada uno con estrategias puntuales. Y así pues es más fácil hacer que el cambio se mueve cuando tú puedes llegar a consensos. No vas a poder hacer que todos estén de acuerdo en algo, pero por lo menos intentar que vean que es por un bien común y apuntarle siempre a lograr bienes comunes, no tanto individuales, porque al final siempre va a querer alguien que va a querer algo totalmente distinto a la otro, pero si buscamos esos puntos que nos unen, digamos que algo bonito de la humanidad es que a pesar que tengamos diferentes culturas, diferentes caminos de vida, en la esencia humana creo que todos queremos vida y no queremos muerte y creo que es algo que los países tienen que entender y pues hacia allá vamos. Por eso hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para intentar unir al mundo en ciertos objetivos para que lográsemos equilibrar un poco y evitar ese cambio inminente que se viene con los efectos negativos que causan nuestras operaciones diarias para sobrevivir. Entonces, digamos que es algo complejo, pero manejable. Esa parte compleja la veo es en sentido de el cambio inicia desde el individuo. Efectivamente es el individuo quien tiene que tener como toda la claridad de para qué cambiar, de cómo cambiar, qué debo hacer yo para aportarle el cambio, tantas cosas. Y tú sí llegas a como fortalecer la conciencia de este individuo, pero desde la conciencia de unidad. O sea, bien o mal tampoco entras en cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, cuál es tu, como tu interés o motivación, sino cuál puede ser un interés, una motivación global de unidad, de general, mejor dicho, y tú cómo le puedes aportar a eso. Es decir, también el proyecto debe estar muy alineado con unos cambios o con un impacto que sea muy general, que sea muy, como que genere beneficio para todas las personas, ¿sí? Que están alrededor del proyecto. Yo creo que, claro, según lo que tú cuentas, que pues para mí esto es totalmente nuevo y es totalmente interesante, ese es como el mayor reto que se tiene, poder tener algo que realmente llame la atención y que realmente sí impacte a nivel general, que tú le puedas llegar con esto a todas las personas. También que sea algo práctico, que en ese proceso, en ese camino, ellos puedan ver esas victorias tempranas, que de pronto en una campaña de limpieza en un barrio de escasos recursos que de pronto tengan contaminación en su cuerpo de agua, que ellos se den cuenta de que tal vez guardar, hacer una correcta distribución de los recursos, de no ensuciar sus cuerpos de agua, van a haber cambios poco a poco, van a tener un ambiente más tranquilo, van a reducirse las enfermedades, van a reducirse la proliferación de malos olores y van a tener un espacio más digno para que ellos puedan convivir y son como que pequeñas cosas que tú vas cambiándoles y ellos van a pensar como que, ay, pero ¿por qué vamos a botar la basura en una caneca si podemos botarla en la calle, igual nadie se preocupa por nosotros? Es como cambiarles la mentalidad y la perspectiva y hacerles ver de que en el largo plazo tal vez ellos lo hacen por algo de anarquía al sistema, pero finalmente no se dan cuenta de que se están afectando ellos mismos. Entonces es como que buscar la manera en que ellos puedan ver la visión más grande y por eso hablo de elevar los niveles de conciencia, porque yo creo que nosotros en la vida todos somos ignorantes hasta que empezamos a elevar nuestros niveles de conciencia frente a ciertas cosas que anteriormente pues no teníamos en cuenta y cuando tú lo vas aprendiendo tú ya cambias la perspectiva de ver todo, como cuando antes no sabía de macroeconomía, por ejemplo, y ahora me están dando en la MBA como que todo lo del PIB, de la inflación, del desempleo, de la tasa de ocupación, son variables que uno escuchaba, veía en los periódicos y pues no se interesaba por ellas y ahora como que cuando escucho las noticias y las cosas ya entiendo un poco más en cómo funciona el macroentorno. Y es muy importante nosotros en todos los proyectos que hagamos entendamos ese macroentorno, porque cuando entendamos ese conjunto y cómo nosotros funcionamos dentro de él y el impacto que hacemos, yo creo que es importante. Un amigo mío tiene una frase que me gusta mucho, que él dice que si tú crees que como individuo no causas impacto o no generas nada, intenta dormir
en un cuarto encerrado con un mosquito. Entonces, es como que algo tan pequeño y insignificante como un mosquito puede hacerte la vida imposible y no dejarte dormir toda la noche. Entonces, es como en el sentido de que veamos de que por más pequeños o minúsculos que pensamos que no podamos hacer un cambio, en realidad sí se puede y son esas pequeñas acciones las que hacen siempre la diferencia. Total. O sea, de lo micro a lo macro, de lo individual a lo organizacional, pero siempre entendiendo cuál es ese beneficio a lo macro y a lo organizacional, llevándolo a estos dos aspectos. Quizás aquí la pregunta también muy importante antes de empezar a gestionar el cambio es cómo saber cuál es ese cambio que se debe generar o que debemos promover en las organizaciones, en las asociaciones, en las ciudades, ya pues donde tú lo vayas a poner, pero qué es eso que debe pasar y cómo identificarlo. Pues como tal, al comienzo siempre va a haber mucha negación, va a haber discusiones sobre realmente es necesario cambiar, si las cosas siempre han funcionado bien, ¿por qué vamos a cambiarlas? Entonces la gente siempre te pregunta los motivos de los cambios. Entonces, porque siempre hay falta de credibilidad, la gente está en su zona de confort. Entonces, lo que hay que lograr hacer es que la gente entienda que el cambio es necesario y que tienen que hacerlo. Entonces, la idea es enfocarse en el que hay que cambiar, porque hay que cambiarlo, y ayudar a que ellos reduzcan ese grado de temor o ese grado de incertidumbre que ellos tengan para que al final ellos vean que, bueno, tiene sentido que ellos nos están pidiendo este cambio. Yo también coincido en que hay que cambiarlo y entre lo que ellos piden y lo que tú planeas, porque toda planeación tiene que ser flexible, la idea es llegar a acuerdos y ajustar las acciones que tú tenías previstas para tener en cuenta también esas otras perspectivas. Y ahí sí vas a tener consensos y vas a lograr avanzar en esa implementación de ese nuevo cambio que tú desees generar. Entonces creo que es algo importante porque una vez de que se hace esto, pues la gente entiende que hay prácticas que de verdad no están funcionando y que hay que cambiarlas, pero para eso hay que desaprender para volver a aprender. Y la gente tiene que pues, ir adquiriendo esos nuevos conocimientos, esas nuevas habilidades. La idea es que nosotros también identifiquemos otras buenas prácticas en organizaciones similares o en ciudades diferentes, porque la gente muchas veces aprende del ejemplo y le gusta eh, tener como que la certeza de que eso en lo que tú lo estás conduciendo ya funcionó en algún otro lugar. Y pues la idea es que ya cuando vayan a empezar a ver esos resultados, la gente ya va dándose cuenta que les va a dar por naturaleza, les va a salir, les va a fluir, no se van a sentir como que ellos me están imponiendo esto, sino que ellos les va a brotar de sí misma ya cuando tienen el conocimiento, ya tienen ese entrenamiento, ya lo fuimos sensibilizando, ellos van a tener muy claro qué es lo que tienen que hacer y pues ya les va a fluir y ya van a decirle a otras personas que también lo hagan y va creándose todo un movimiento a partir de esa inercia que tú rompes. Y pues ya a la final, pues siempre hay que tener el refuerzo porque generalmente nosotros somos seres humanos y tendemos a que Tenemos funcionemos memoria. y funcionamos con incentivos. Entonces, digamos que siempre hay que tener los incentivos claros para que no olvidemos eso que nos pasó y eso que hicimos cambiar, como los ejemplos que salen ahora en la pandemia, que muestran los TBT de la pandemia que hubo a inicio de este siglo y que las mismas recomendaciones, distanciamiento social, que lavado de manos, y es algo que ya pasó y que pues ahora tenemos ese refuerzo para que con esa historia que tenemos no repitamos esas malas prácticas y pues entendamos que es algo que nos concierne a todos. Entonces creo que ya cuando tú generas como que todo eso, la gente, digamos que ya va dejando de lado esa disconformidad con los cambios y va entendiendo de que pues sí, tienen que hacerlo y tienen que sumarse porque si no se suman, pues ya allí pues es complicado. Igual para eso, para gestionar el cambio hay toda una preparación, o sea, tienes que hacerte un mapeo de todos esos grupos, tienes que diagnosticar esa cultura porque no todas las personas responden de la misma manera y tienes que definir un equipo que te ayude a implementar ese cambio, prepararlos mucho, tener un plan de comunicaciones muy claro, también ayudar a hacerle coaching a esos líderes que te van a ayudar a ti para que ellos puedan ser replicadores y puedas crear más embajadores. Y pues también tienes que ver cómo vas a manejar la resistencia, porque en todo cambio van a haber resistencias. Y pues sí, ya ahí sí tienes que alinearte mucho con el gestor de proyectos para que todas esas etapas y actividades que tú hagas en tu proyecto tengan en cuenta siempre el componente de las personas. Entonces creo que es muy, muy importante. Aquí, ya te iba a preguntar justamente por esta parte de la planeación del cambio, y es que la preparación del cambio,
que creo que es el concepto que utilizan en esta metodología. Sí, está bien, listo, ya sé qué es lo que hay que cambiar, entonces ya sé cómo voy a llegar al individuo y ya tengo planes, tengo herramientas, tengo el refuerzo que voy a generar, el incentivo para este cambio que ya identifiqué. Pero, ¿qué te parece a ti como crucial si tú me tienes que decir unos tres aspectos que revisar o que analizar antes de uno saber si es cambio o no lo que se debe hacer? Porque creo que a nivel organizacional pasa mucho que, o lo que tú dijiste, si ya me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces quedan muy estables en una metodología y ahí no se mueven, por más que de pronto hayan fallas o haya cosas que mejorar, o hay un cambio demasiado drástico y muy constante. Como que primero, ¿cómo saber si es momento de cambiar? Quizás a veces hay que decir, bueno, démosle espacio a esto que ya miramos. Uno y dos, precisamente con esta parte, cuando tú dices vamos a cambiar, seguramente frente a eso tú esperas unos resultados diferentes, pero ya después con esos resultados mira si de pronto hay que hacer otro cambio o no. ¿Cuánto tiempo más o menos se le debe dar a que el cambio se genere? Que muchas veces estamos en la mitad de la curva y hay otro cambio, en la mitad de la curva y hay otro cambio. Entonces, creo que esto viendo emprendimientos, viendo pequeñas empresas o organizaciones, creo que sucede mucho. Entonces, repito que dije como bastante, unos tres o cuatro aspectos que tú digas son cruciales de analizar para poder saber qué es lo que debe cambiarse o no, si es momento o no, y cuánto tiempo uno le debe dar al cambio para realmente como tener esa paciencia de esperar el resultado que logré pronosticar cuando estaba planeando el cambio. Bueno, digamos que la organización determina que necesita un cambio partiendo de un diagnóstico. Yo creo que todos los proyectos que se realizan es porque tú quieres, a través de la ejecución de ese proyecto, partir de un estado actual a un estado futuro. Entonces, digamos que las actividades que tú tienes en tu proyecto es precisamente para apoyar esa transición. Y pues dependiendo de qué tan grande sea ese cambio y qué tan ambicioso sea ese cambio, pues ahí sí va a determinarse el tiempo. Como tal, un tiempo estándar para implementar un cambio no hay. No es como que, no, 21 días necesitas tú para crear un hábito. No, para el cambio es Marketing, diferente. eso es marketing. Tienes que hacer como que ese diagnóstico, tú sabes como los proyectos que tú tienes que hacer, eh, el project charter, tienes que hacer tu business case, tienes que preparar toda esa parte del plan de proyectos y un presupuesto y tienes que tener los recursos claros y tienes que hacer el cronograma y tienes que hacer como que pensar en toda la parte técnica para hacer el cambio. Ya con el change management, tú tienes que enfocarse en básicamente en tres partes, en prepararte para ese cambio que viene, en administrar ese cambio o hacerlo realidad. Y ya después de que tú crees que has implementado el cambio, tienes que reforzar ese cambio, porque pues el cambio no pasa de la noche a la mañana. Entonces, para eso el Procsite nos recomienda que hagamos 5 planes, que hagamos un plan de comunicaciones para toda la parte de expectativa, de awareness, de sensibilización, por decirlo a ti, igual que cuando vamos a hacer una campaña, vamos a lanzar una campaña de un nuevo producto. Primero tú haces una campaña expectativa, ya tú haces antes focus group y los pruebas con gente y ves sus reacciones y ahí vas mejorando cositas. Entonces también siempre recomiendan hacer pilotos pequeños para que el cambio no sea tan drástico y con esa pequeña población en la que tú pues empiezas a actuar, identifiques, bueno, esto está bien, esto está no, esto está mal, tenemos que ajustar esto un poquito más y pues ahí sí ya tú creas un plan de entrenamiento para que tú puedas entrenar y ver qué gaps están allí fallando, qué necesitaste reforzar un poco más. También entrenar a los líderes que te van a ayudar a que el cambio pueda trasladarse a todos los niveles de la organización, porque muchas veces fallamos en que pensamos, bueno, ya somos la Junta Nacional y nosotros decimos que hay que hacer esto este año, pero no tuvimos en cuenta la visión de todos los presidentes, ni tuvimos en cuenta los directores, ni los asociados. Entonces, hay que hacer los cambios, pero tener muy claro que el cambio no lo vamos a hacer nosotros porque, digamos, comuníquese y cúmplase, sino porque tiene que bajar y todo el mundo tiene que estar alineado y todo el mundo tiene que entender y todo el mundo tiene que tener ese deseo por cambiar. Entonces, creo que es importante eso, hacer como esa ese despertar, ese alto en el camino y hacer entender a toda la gente que si nosotros estamos ya en un estado que no estamos viendo los resultados que necesitamos o no estamos avanzando al ritmo que queremos o no estamos impactando de la manera que queremos impactar o no estamos siendo relevantes de la manera en que somos llamados a ser relevantes, pues hay que hacer acciones para ajustar y
crear los proyectos o crear los programas, porque no solamente se tiene que ver como una visión pequeña de un proyecto de que, bueno, hagamos este proyecto y después el otro año la otra junta cambie y haga otra cosa totalmente diferente, sino que hay que pensar en el largo plazo, y por eso es que se habla de un plan EYAP y se hablan de objetivos a 2 o 3 años, como para que vayamos encaminados a que a pesar de que las administraciones cambien, pues la organización tiene que estar enfocada en ciertos pilares para que no se desvíe de su razón de ser. Entonces creo que es importante siempre buscar la alineación y hacer ese diagnóstico y pues conversar con la gente, porque la gente es la que lo va a cambiar. Tú no vas a cambiar nada si la gente no lo cambia. Perfecto. O sea, yo tengo claramente de una empresa, la organización, en este caso la asociación, que tiene diferentes planes y que sobre todo tiene una visión de impacto y tiene como un plan de acción de ese impacto. Cada plan de acción viene con unos indicadores, entonces digamos que al momento de definir cuáles son esos cambios que se deben generar, creo que es revisando todos esos aspectos como tan pilares de lo que es la organización y a partir de ahí lograr hacer un mapeo de lo que tú dijiste de los involucrados y ver qué tipo de cambios se pueden generar en cuanto a los comportamientos o en cambio en cuanto a las buenas prácticas o malas prácticas que se estén llevando para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Después dices que hay, todo esto en la parte de la preparación, después dices que hay una parte de la implementación que tiene diferentes planes. Yo hice mi tarea, yo leí un poco al respecto, e igual acá los mencionaste, y es el plan de comunicación, tú cómo vas a llegar con esta información, cómo vas a entrenar tanto a los líderes, digamos que esto acá ya viene a ser mucho el tema del coaching, y a los individuos que están gestionando el cambio, aquí manejando la resistencia que se puede generar por este cambio, que siempre va a haber. Tú nos dices, tranquilo, que si usted quiere un cambio, relájese que siempre va a haber resistencia. Como que en algún momento yo veía un documental y es, no te estoy diciendo esto por si fallas, te estoy diciendo, vas a fallar. Si tú vas a tener un proyecto, si tú tienes en este momento como una idea ambiciosa, te digo, vas a fallar, ¿sí? Entonces lo mismo, van a tener resistencia. ¿Cómo la vas a manejar? Después la ruta, tú hablas mucho de la influencia que pueden generar algunas personas. Entonces, qué tipo de información le está llegando, qué tipo de influencia y sobre todo ejemplos se le está dando del cambio a la gente y pues por último el plan de capacitación que sí o sí tiene que estar. Entonces acá tenemos la implementación y siempre hablas de un refuerzo, ¿sí? Si yo voy a reforzar algo o si yo voy a celebrar que ya hubo un cambio o que ya al menos están las primeras pinceladas del cambio, es porque yo tengo muy claro cuál es esa actitud final o ese comportamiento final o ese resultado final que yo quiero ver o en las personas o en la organización, ¿sí? Si quieres hablamos un poquito de este aspecto, yo como refuerzo o yo como celebro, digamos, un posible cambio que yo esté promoviendo dentro de la empresa, organización, asociación. Bueno, entonces, como estábamos hablando, esto es como un rompecabezas. Entonces, primero el cambio empieza en entender el por qué hay que cambiar. Entonces, si ya tú entiendes esa naturaleza del cambio y ya entendiste por qué el cambio lo necesitas y también tú entiendes cuál es el riesgo de no cambiar, porque también hay que mostrarles a ellos qué pasa si no lo haces. Entonces, digamos que ya una vez que tú entiendes ese por qué y también tú generas esa decisión en las personas porque al final el cambio viene dentro de cada uno, entonces es una decisión personal. Entonces tú tienes que hacerle entender a la gente por qué tú la necesitas, que es un cambio de cada uno y que ellos decidan en comprometerse y participar. Entonces alguien una vez en ella nos dijo esta frase que me gustó mucho, como que o me quejo y me salgo o me quedo y lo cambio. Entonces tú decides qué hacer y el No, cambio es repite, repite. algo o me quejo y me salgo, o me quedo y lo cambio. ¿Qué queda? Entonces, Sí, sí, continúa. Ay, entonces el cambio es algo personal. Entonces ya después de que tú ves que la gente ya está motivada, que quiere cambiar, que quiere hacer algo, tú tienes que enseñarles cómo cambiar. Entender, entrenarlos en todos esos nuevos procesos que tú quieres meter, esas nuevas herramientas, que ellos puedan aprender esas nuevas habilidades. Y ya cuando ellas aprendan esas habilidades, tú estás viendo, bueno, ya estas personas están en el camino correcto. Entonces ya una vez que tú, pues como cuando tú estás aprendiendo bicicleta, entonces tú enseñas a manejar a alguien bicicleta, le pones las rueditas. Entonces tú ves ya que la persona medio va cogiendo la confianza y ya cuando tú ves que ya está medio suelto, tú le quitas las rueditas y cuando ya tú le quitas las rueditas, tú lo que esperas ver del niño es que ya ellos demuestren esa capacidad que ellos tienen de cambiar o en su efecto pues ya de manejar. Y pues la idea es que ya tú pues celebras de que la persona o el niño ya aparte de tener ese deseo de aprender bicicleta,
el niño ya se enfocó a hacer que ese deseo se volviese en una realidad y ya tuvo esos comportamientos que él necesita dentro de sí para poder manejar la bici. Digamos que al comienzo, cuando tú no sabes manejar bici, tú eres muy inseguro, no sabes tener equilibrio, y te paras cayendo cada rato, pero pues tú no te rindes porque tú tienes claro que tienes ese deseo. Entonces, la práctica es la que hace al maestro. Y ya digamos que, bueno, al final, cuando tú logras el cambio y ya sabes que estás en el lugar correcto, pues el cambio tiene que ser siempre reforzado para que sea sostenible. Entonces, si tú dejas de manejar bicicleta por 20 años, coges la bicicleta, bueno, dicen que no se olvida, pero pues te va a costar un Jamás se poquito me más. olvidó. O cuando tú dejas de manejar carro por cierto tiempo y coges el carro de nuevo y tú pones los pies en los pedales y yo ni sé cuál es el freno y cuál es el acelerador. Entonces, el refuerzo para qué es? Son acciones que incrementen la probabilidad de que el cambio va a ser sostenido en el tiempo. Por eso es que estamos hablando de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible es que las acciones que tú generes, los cambios de mentalidad que tú generes en la gente sean tan conscientes y que sean tan apropiadas de que ese cambio persista en el tiempo y de que pase lo que pase, ruene, llueva, truene o relampaguee, el cambio va a continuar. Porque pues si no, simplemente no va a ser un cambio sostenible, sino que va a ser un cambio por emoción. Después se va el que promovió el cambio, el líder carismático que hacía que la gente se moviese y el cambio va a desaparecer. Entonces tienes que buscar las maneras de generar esos incentivos, generar esos reconocimientos y generar esos puntos de seguimiento a lo largo del proceso para que siempre tengan presente el por qué alguna vez decidimos cambiar y por qué nos decidimos quedar ahí. Es como la mejora continua. Digamos que la mejora continua es como la cuñita que tú te pones en tu rueda de ciclo PHBA para no caerte y atrasarte, sino que esa cuñita te hace que tú avances y tú la pones ahí porque sabes que tu mentalidad es subir, subir, subir y no quedarte atrás y volver a fallar en cosas que ya arreglaste. Entonces creo que la parte del cambio es importante para eso, para mantener a la gente en el enfoque correcto. Sí, como que de pronto aquí una gran conclusión es que esta gestión del cambio no solamente va alineada a los proyectos, porque un proyecto es vamos a implementar algo totalmente diferente, totalmente nuevo, sino que las mismas organizaciones, asociaciones, empresas deben estar en este mejoramiento continuo, porque el entorno lo solicita, porque se supone que tú ya entendiste, entonces lo vas a hacer mejor que ayer lo habías entendido. Entonces, siempre hay una mejora continua y justamente esta gestión del cambio es lo que nos va a permitir estar en esta mejora y siempre van a haber unos puntos que podemos hacer mejor, una práctica que se puede hacer mejor, una mala práctica que se puede quedar atrás y las prácticas no las hacen las organizaciones, las prácticas las hacen los individuos de las organizaciones. Entonces no podemos hablar del cambio pensando solamente en esta parte tan global, sino que debemos aterrizarla a quiénes son estas personas que se van a encargar de que ese resultado final pase. Yo creo que un gran error que cometen las empresas, las organizaciones o asociaciones, siempre busco aquí como generalizarlo, es que simplemente dicen, bueno, la empresa para qué está, cuáles son los objetivos, se están cumpliendo o no, cómo son los indicadores, ingresos, egresos, cambio. Cuando hay que mirar también quiénes lo están haciendo, quiénes son quienes sudan ese cambio, quienes viven ese cambio y sobre todo el impacto que ese cambio puede llegar a generar y a partir de ahí sí entender. Podemos ver que la parte de implementación del cambio y el reforzar el cambio son unos aspectos, digamos que largos, que requieren de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha constancia. Entonces, si los vamos a hacer, al menos que hayamos pensado bien cuál es ese cambio que se debe generar. Entonces, que hayamos involucrado realmente a toda la organización, a los individuos que van a generar ese cambio. Creo que es una gran conclusión que yo me llevo de esta parte que tú has estado comentando porque solemos olvidar como esta parte. Decimos, miramos como cosas muy, entre comillas, superficiales, que sí son la base de la empresa, pero nos olvidamos de qué hay detrás de la empresa para poder llegar a lo que queremos llegar. Entonces, ya conectándolo con esto y que tú nos has dado un poco de pinceladas de esta gestión del cambio dentro de NIAP, ¿cierto? Dentro de esta organización, asociación, si tú en este momento volvieras a asumir el rol de presidente nacional, director nacional de comunicaciones, que lo estamos viendo desde una parte mucho más global, y dijeras, bueno, es momento de planear el año, es momento de planear los 4 años que se vienen, es el planea, es el plan de gestión, ya teniendo el conocimiento de los proyectos y ya teniendo el conocimiento de la gestión del cambio, de pronto, ¿qué harías diferente frente a lo que ya hiciste o frente a lo que se suele hacer dentro de la asociación? Creo que sería importante partir de el, porque como
conferencia esta de TED, que es Start with Why. Comienza por el por qué queremos cambiar, tener la percepción de toda la asociación, porque muchas veces estos procesos ocurrían en eventos reducidos que no teníamos la participación de todos y simplemente como que, bueno, entre los 20 que estábamos ahí hacíamos la lluvia de ideas. No teníamos en cuenta también que estamos en un país muy diverso, que todas las culturas funcionan de una manera diferente, que las universidades públicas van a un ritmo diferente que las privadas, que las oportunidades y que de pronto las herramientas que se tienen en unas difieren de la otra y querer entender un poco más el por qué la asociación se creó en primer lugar. Ya vi que en el podcast anterior tuvieron la oportunidad de hablar cómo en una piscina surgió Anellab. Ahora la idea es como que, bueno, sentémonos qué queremos que Anellab sea para esos próximos años que vienen. Entonces sería bueno colocarlos a todos de acuerdo y también tener la voz de todos los que ya hemos pasado por ahí, porque a la final Anayab es una escuela que tú nunca estás listo para subir un cargo. Y cuando ya sales del cargo es que dices como que, wow, Ya si yo aprendí. hubiese subido todo esto, ya aprendí. Entonces, pues creo que todo el mundo cuando primero, cuando quiere lanzarse a un cargo, no se siente listo para hacerlo, pero igual lo importante es lanzarse con miedo, pero lanzarse. Ya una vez que tú terminas tu rol en la gestión, sea presidente, sea director capitular, sea interventor, te das cuenta de que tuviste muchos aciertos, pero que también tuviste muchos desaciertos. Y al final es donde ya te dices como que, wow, ya estaba listo, ya estoy listo para ser presidente y ya se acabó tu término. Entonces creo que algo que fallamos mucho en ANEYAP es que muchas veces dejamos de lado ese conocimiento y no estamos transmitiendo todo lo que anellapos y janellapos han aprendido en su vida y en sus carreras profesionales. Y creo que si lo invirtiéramos en la asociación, ya estuviésemos subiendo a otros niveles. Entonces creo que hay una fuga de ese capital intelectual. Tenemos recursos disponibles. Creo que todos los que hemos ido a Anellapos estamos dispuestos en invertirle a la asociación. Digamos que pues puede que ahora por las responsabilidades Escucharon a todos los profesionales egresados. no haya tanto tiempo, no haya tanto tiempo, pero creo que pues la asociación tiene que construir esos procedimientos de crear esos mecanismos continuos de aprendizaje, transferencia de ideas, de conocimientos, La y siempre experiencia. como con esa. Sí, exacto. Siempre tener como que esas ganas de seguir aprendiendo, seguir haciendo mejoras, identificar a esas personas que pueden ser embajadores de ANEYAP y que pueden abrir muchas puertas para que ANEYAP hagan sus prácticas, para que ANEYAP puedan hacer eventos de alto impacto, para que ANEYAP puedan entender un poco más en qué quieren especializarse en su camino como estudiantes IAP. Entonces creo que es importante tomar mucho la experiencia del pasado. Entonces, creo que es algo que puede hacerse para mejorar. Y creo que en su momento uno está planeando, está haciendo las cosas y se encierra mucho, no solamente en los asociados, en los egresados, que es algo como que un solo componente. Creo que a Neyab le falta mucho mirar su entorno. Entonces, como que, ¿qué espera ACOFI de nosotros? ¿Qué esperan las instituciones de educación superior? ¿Qué espera la parte de grupos de juventud de nuestras alcaldías? O sea, ANEYAB, qué espera hacer ANEYAP dentro de ese gran ecosistema y cómo nosotros vamos a dar esa semillita para que nuestro impacto sea un poco más mayor y que nuestras iniciativas respondan a un bien mayor o a un bien superior. Entonces creo que es importante como que ANEYAP también se piense hacia afuera y no solo hacia adentro. Entonces estamos como que preocupados con las reuniones capitulares, que hacer los eventos, que el CONAL, que el RNP, y estamos dejando de lado lo que afuera, lo que el entorno está necesitando, y el mercado laboral estamos viendo que tiene muchos gaps, entonces hay muchas ofertas de trabajo que se abren, pero no se llenan porque pues no se tiene el perfil. Y por otro lado vemos que hay muchos ingenieros que se gradúan, que tienen las 5 especializaciones, los 10 posgrados, el superentrenamiento y tampoco consiguen trabajo. Entonces ver qué se necesita, o sea, el mercado necesita que haya más emprendedores, el mercado necesita que de pronto hayan ingenieros más especializados en este y este campo, y tal vez ver como que esas fallas que ya se están viendo desde afuera y no como que solamente pensar en hacer las cosas por hacerlas y cumplir como, ay, bueno, hay que hacer un evento capitular y hay que hacer no sé qué, y hacer cualquier cosa por salir del paso. No, es como pensar en qué de lo que estamos haciendo va a apoyar
a ese bien mayor. Y así vamos a traer más inversión, así vamos a traer más miradas hacia nosotros y van a decir como que hey, Anellab está haciendo algo bacano, vamos a sumarlo a esto, vamos a hacer que sean parte de este observatorio, vamos a hacer qué tal. Y así pues nos volvemos parte activa de ese ecosistema y nos volvemos en esa solución que esas otras empresas están necesitando. Y creo que tenemos una plataforma que no está en cualquier lugar. Tenemos la madurez organizacional de tener más de 2 décadas estando trabajando por esa formación integral y creo que es importante. Ya el otro año creo que cumplimos ya 30 años, si no estoy mal. Yo te iba a decir, Creo más de que dos ya es, décadas, ¿no? Casi 3 décadas. sí. Sí. Entonces ya creo que ya es el momento en que empecemos ya a mirar un poco más afuera y cómo podemos ser más relevantes. Creo que es algo que ANEYAB tiene que trabajar y Aquí es que cuando yo me podemos hacerlo. pregunto por qué no tuve esta conversación antes de asumir la presidencia que tuve en el 2019. Aquí es cuando uno dice, definitivamente ese conocimiento de afuera o esa percepción de afuera es muy interesante, porque bien o mal, cuando tú asumes unos cargos, digamos que ya nacionales, tú vienes vibrando bajo la energía de ANEAP ya unos 4 o 3 años antes. Entonces tú vienes bien o mal como con tu mente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces una gran recomendación es antes de asumir estos roles, ya sean capitulares, nacionales o hasta de eventos, pues salte de lo que ya conoces y escucha de afuera y ve de afuera. Me parece brutal y yo creo que, en resumen, tu mayor como anotaciones, dejemos de responder a lo que necesita ANIAP y empecemos a responder a lo que necesita el entorno. Y así la metodología va a cambiar y así el cambio va a ser como con mucho más argumento, con mucho más porqué, con mucha más conciencia y deseo, y ahí realmente es cuando sí se va a poder implementar el cambio. Porque claro, nosotros siempre hemos partido es como de qué necesita la asociación y de vez en cuando nos preguntamos qué necesita el asociado, el estudiante, pero qué necesita el entorno. ¿Sí? Y ver que Anayab es como una empresa y las empresas son sistemas abiertos y las empresas funcionan porque hay un mercado que tiene demandas y tiene necesidades. Entonces, ver nuestro mercado interno, que sí, son los asociados, pensar cómo vamos a hacer que la experiencia universitaria de los asociados sea mejor, cómo vamos a hacer que los asociados sigan desarrollándose, que Anayab siga siendo esa gran escuela, pero también pensar en qué podemos darle nosotros al mercado laboral que está necesitando ingenieros o profesionales integrales que salgan con X, Y, Z características, o estamos viendo que un tejido empresarial muy debilitado por los impactos negativos del coronavirus y que necesitamos reactivar estas industrias y estas industrias. Y es como que ya verlo en algo más macro. Creo que estamos bien, pero ya como que tenemos que seguir dando esos otros pasos. Podemos evolucionar a la siguiente fase de lo que es sanidad para la sociedad. Yo quiero no quedarme con esta pregunta y es, ¿tú cómo ves esto? Digamos, claro, si yo antes de saber qué debo hacer, qué cambio debo promover, tengo que hacer todo esto, de escuchar el entorno, de ver como tantos puntos de influencia en donde ANEAP puede conectar, de los embajadores de ANEAP y todo lo que mencionaste, pero hay un año de gestión de una misma junta, ¿cierto? Este relevo generacional, ¿cómo puede, digamos que, ser amigo de todo lo que tú nos estás presentando y no que se convierta como en este enemigo de lo que ha sido frente a la planeación y ejecución de tantos proyectos que se han generado y muchas veces no han terminado? Pues creo que lo importante es priorizar y definir unos ejes claros para que las futuras generaciones que vengan puedan trabajar bajo esos ejes. Es decirles el qué, pero que el cómo definan ellos. Entonces, como que no es darles todo listo para que lo implementen, porque ahí estás cortando pues, su capacidad de creatividad, de innovación, de autonomía, pero sí decirles como que hey, nosotros, basados en no solamente la experiencia de la Junta actual, sino de la retrospectiva que hicimos con las últimas 5 o 10 juntas nacionales o egresados estrellas como Daniela Villada, José Meléndez y gente súper que se entregó y nosotros, digamos que todo el mundo pasamos por ahí que ya era nuestro pan de cada día, teníamos reuniones, teníamos cosas y la gente nos preguntaba, ¿y tú estudiabas? O sea, Respiramos ¿cómo así? de Entonces creo como que es ser capaces de aprender no solamente de esa gestión tuya que tuviste, sino que también ver las gestiones anteriores y decirles como que, bueno, ya sabemos que salió bien, que salió mal, en qué podemos guiarles a estas generaciones que vienen para que ellos trabajen en esos ejes y no se pierdan del el camino, por decirlo así. Y creo que si se tiene esa política o ese horizonte claro hacia dónde los asociados tienen que ir, y creo que pues eso está hasta en los estatutos, sino que no leemos los estatutos, no sabemos como que cuál fue la razón de ser por la que ya se creó, y ahí están, son 8 o 10 punticos, pero son bastante contundentes. Y creo que si podemos tomar parte de eso para seguir creciendo,
es importante. Y son como los árboles. Los árboles crecen porque los árboles están conectados siempre a sus raíces y se nutren de todos esos de conocimientos y las cosas que vienen desde las raíces, y los árboles siempre buscan llegar más alto para poder llegar, recibir más la luz del sol y seguir creciendo y la cosa. Entonces como que ya cuando los árboles se van desarrollando, también sirven de hogar para los pajaritos que hacen sus nidos y las cosas así, y van dando más sombra y más gente va yendo debajo de ellos para protegerse del sol y la cosa. Entonces creo que Anayap ya ha sido un arbolito que ha venido creciendo durante todo ese tiempo y que ya estamos llamados a seguir dando sombra, a seguir multiplicándonos y a hacer como que el hogar para que muchas empresas y muchas relaciones empiecen a incubarse aquí, que creo que ya ha pasado en el que dos parejas de Anaya pues se han casado, han creado empresas, hay Anaya pues emprendedores que se unen con otros y crean también asociaciones de empresariales, y creo que Anaya es eso, es como esa gran plataforma que le da vida a otras cosas en la medida en que tú le entregues a ella. La frase que siempre dice todo el mundo, como que Anaya te da en la medida en que tú le das. Entonces creo que es como darle la oportunidad a que la misma Nayab se nutra de su pasado, de sus raíces, de su origen, pero que no deje el porvenir como de otro lado, sino que se visualicen que tenemos que estar cambiando para ser más relevantes y cumplir como que con estas expectativas, y que ahora tenemos un entorno tan cambiante y ahora las generaciones se gradúan más jóvenes, entonces ver cómo hacemos para que toda esa experiencia, ese conocimiento que ya nosotros los anellaposaurios tenemos, pasárselas a ellos para que ellos empiecen de manera más fresca, pero con el conocimiento y la seguridad de que ya no van a equivocarse tanto como nosotros nos equivocamos. Entonces creo que es como buscar ese balance. Ahorita yo creo que busco que sea la última pregunta para que no se largue tanto. Y las personas que estén a punto de asumir un rol de liderazgo, que están haciendo ahorita juntas directivas capitulares, nacionales, de proyectos, de eventos, el canal está abierto. O sea, yo acá estoy buscando sacar las mejores preguntas, pero la idea es que también podamos llegar. O sea, él aquí está abriendo las puertas. Si estás a punto de, pues puedes primero preguntar, indagar, hablar. Entonces, una invitación muy interesante, muy bonita, y te agradezco por eso. Y aquí mi última pregunta sería, efectivamente, digamos que hay una metodología que podría sí funcionar o que ha funcionado, pero podría funcionar mejor, y es que es la planeación a 4 años, que justamente hace eso, define el qué a todas estas generaciones que vienen y que cada una ya defina el cómo, y que tenemos los estatutos. ¿Qué pasa? No se le da la importancia o no se tiene la conciencia y el deseo del individuo frente a este aspecto. Entonces, ¿tú cómo crees que ANEA podría fortalecer justamente estos dos primeros aspectos, la conciencia y el deseo, por seguir aportando, por seguir como conectando con esas raíces que ya existen? Que es como justamente buscamos el cambio y buscamos el cambio y buscamos el cambio, y es como esa búsqueda interminable, pero quizás esta pregunta de la conciencia del deseo nunca o en este momento yo al menos, se había tenido tan claro. Entonces, ¿tú cómo podrías fortalecer eso? ¿O qué dirías para fortalecer estos dos aspectos frente a lo que ya sí existe? Pues lo que yo diría es que buscaran como hacer un análisis retrospectivo de la asociación. Digamos que tenemos al ingeniero mayor que sabe todas las anécdotas de todos los altos y los bajos que Anayaba ha tenido cuando hacíamos los congresos de 50.000 personas, cuando hacíamos los super eventos, cuando han habido episodios no tan chéveres como cuando hay pérdidas de dinero, cuando hay Problemas. individuos que no hacen cosas que no se deben hacer, en fin. Es como que tener un paralelo de todo eso, tratar de capturar testimonios de personas que estuvieron haciendo eso posible. Bacano cuando ustedes recuperaron a esas chicas superpoderosas y las trajeron y hablaron. Y así como esa junta del 2009, tener como que representantes de la mayoría de las juntas que podamos, y que ellos vean la importancia, hacer como que la importancia de qué afecta o no afecta tener una buena planeación, y en qué creen que les hubiese servido a ellos tener como que a alguien que te hubiese apoyado en esos respaldos. Algo bueno que en la presidencia que yo tuve es que desde el 2013, como yo tuve la oportunidad de ser de la Junta, nosotros le dimos continuidad a varias de las cosas que empezaron de ese año anterior. Y al año siguiente, pues tratamos de que también hubiese continuidad con el presidente, pues que venía después. Y algo chévere que me gustó fue que, si bien y mal, tres de mis presidentes capitulares fueron los siguientes presidentes de ANEYAP en los siguientes años, desde Daniel Zapata hasta Nati de Udistrital. Digamos que ahí, por una u otra cosa, uno siempre deja la semillita, y pues la asociación intenta
continuar aprendiendo, van saliendo muchas cosas, van llegando retos más grandes, pero sí es bueno siempre como mantener el centro. Y creo que algo sería como una terapia de choque buena, sería como que en un evento en específico abrir un espacio y mostrar cómo la incidencia de esta planeación estratégica es importante para que la asociación sea más práctica, más efectiva y que no descuide cosas que por descuidarse pues que nos pueden generar grandes problemas, no solamente en términos de operación, sino también las partes legales y financieras que son importantes, porque al final ANEAP, quiera o no, es una empresa, pero más de empresa es un semillero de líderes. Entonces es como aprovechar que ya hay muchos líderes que han salido de ahí y tomar esos líderes de nuevo y ayudar a que ellos puedan ayudar a fertilizar y a dar de los poquitos que nosotros sabemos ya en que estas nuevas generaciones puedan salir mejor preparadas y que puedan dejar la asociación en mejores condiciones para los que van a venir después, tengan la cabeza o tengan el tiempo para enfocarse en esos retos que nosotros no pudimos afrontar y que sentimos de que la asociación ha estado preparada para hacerlo, sino que digamos que ha faltado, como tú dices, el deseo, La o ha conciencia. faltado como que llevarlos hacia ese camino. Perfecto. Ya que tú conectas con esto último y que te tengo aquí, cuéntame cuál fue tu mayor reto como presidente nacional o como junta directiva nacional y el proyecto quizás más ambicioso que puedas recordar ahorita. Bueno, nosotros en el 2014 creo que fue un periodo de inflexión para la asociación. Entonces, digamos que nosotros empezamos con eso de titular los años. Entonces, el año de ese año se llamó el año de la innovación porque intentamos como reformar eh, cosas que no estaban funcionando dentro de la asociación. Creamos, digamos que todo un programa o un staff, creamos el staff ANEYAP, por decirlo así. Entonces, nos basamos mucho en ese plan de desarrollo institucional que la ANEYAP debería tener. Entonces, como que nos enfocamos en crear programas. Entonces, había un programa de formación y soporte ingenieril, que era como que él trabajaba toda la parte para que los capítulos fomentaran todo lo que es el emprendimiento, la investigación, las visitas industriales, que los casos empresariales, que la escuela de consultoría ANEYAP, que la formación en la logística de eventos, que creo que era un grande fuerte que ANEYAP ha tenido siempre, y los ciclos de formación para que los asociados supiesen en qué carrera o en qué eje de la carrera querían fortalecerse. También empezamos mucho con la parte del Comité de Expansión Nacional. Hicimos como un segmento de las universidades a las que les deberíamos apuntar para tener más representatividad. Hicimos como que el proyecto más ambicioso creo que fue el de Reginería NEYAP, porque digamos que ahí tocamos como que todas esas cosas que deberíamos cambiar, digamos que se creó hasta un modelo de desarrollo organizacional basado en el modelo de Greiner, lo cual permite que la asociación crezca a partir de una fase de desarrollo. Entonces, recuerdo que estaban bien delimitadas esas frases, creamos como un sistema de reclutamiento para que fuese más selectivo, la parte de responsabilidad social, y pues con estos presidentes creamos como que el staff que también ayudaba mucho a las relaciones externas para tener más alianzas y capitalizar las que ya teníamos. Antes teníamos alianzas con Marca País, con Campus Party, con otras asociaciones como la Asociación de Medicina. Entonces creo que fue importante como entender que ANEYAB necesitaba ya como que estructurarse un poco más y descentralizar algunas funciones porque las juntas generalmente son las que se toman todo el trabajo. Y al final de tu gestión tú terminas tan sobrecargado de todo lo que tienes que hacer que sales quemado ANEYAB y no quieres saber nada de ANEYAB por un tiempo y no es la idea. Y tenés por el otro lado nuevos asociados que entran, que tienen motivación, que tienen ganas, pero no saben qué hacer porque van a las reuniones y todo el discurso de la Junta y la Junta habla todo, dice todo, maneja todo y ellos como que, ay, pero yo quiero aportar, quiero hacer algo. Creo que ya ese problema ha cambiado, ya creo que hay nuevas estructuras y ahora hay coordinación de proyectos y creo que han mejorado mucho en esa parte. Pero digamos que lo más ambicioso fue como que mostrar la necesidad que había de cambiar. Entonces, desde ese entonces estamos planteándonos cómo debe ser nuestro enfoque social. Digamos que empresas como Krebs tienen claro que su responsabilidad social va con mujeres cabeza de hogar. Ver ya ven cómo podemos unir para unificar toda esa parte. Entendimos que las alianzas estratégicas eran importantes, que la estrategia del padrinazgo era muy importante, que la estructura organizacional también debía cambiar para permitir que se dieran nuevos espacios. La parte de la cultura NEYAP debía preservarse, mejorar la parte de la membresía por los capítulos, la planeación estratégica también, la internacionalización. Siempre el formato del CONEYAP ha sido algo que ha dado de qué hablar y pues también tener claro este modelo de expansión y desarrollo organizacional que creo que es algo en lo que todavía se puede trabajar mucho más
y pues trabajar en ello ayudará a que Anella pueda pues tener unas bases más sólidas y que pueda mejorar mucho en su actuar. Perfecto. Si veo como acá cronológicamente, tipo 2009 fue un año muy difícil para NEAP, en donde prácticamente el único objetivo era sobrevivir, como no caer, no cerrar. Ya después estuvimos hasta, digamos, el año 2013 más o menos, como en función de listo, nos acabamos de levantar, entonces hay que empezar a quitarnos el dolor, hacer el movimiento de rodilla, que estuvimos, mejor dicho, muy mal. Entonces, como sosteniendo esa recuperación que hubo en el 2009 y ya llegaste en el año 2014, 2013 a decir, listo, hay que innovar. Entonces ahora sí, ya nos recuperamos, ya salimos de la clínica, ya estamos de nuevo en la casa, ya estamos de nuevo listos para crear cosas nuevas, para crear proyectos nuevos, para innovar y para visionar a qué más podemos apuntar. Siento que es muy importante también lo que tú dices, reconocer esa historia o esos años que ha tenido ANEAP. Normalmente las juntas directivas o últimamente llegaban o llegan cada año a dar el nombre del año, pero qué lindo poder dar ese nombre del año también al finalizar, como decir, en el 2000 pasó esto, entonces digamos que podríamos catalogarlo como un año de esto, luego empezó y ahora en qué estamos, para reconocer y darle valor justamente a esa experiencia y a ese conocimiento que se ha venido generando año tras año. Me parece brutal, brutal. Te agradezco un montón por la información. Yo sé que la van a recibir líderes, asociados nuevos, asociados no tan nuevos, egresados, para generar mucho cambio y sobre todo para crear también como cosas nuevas. No sé si en este momento, mejor dicho, te invito a que le des un mensaje a ese asociado que de pronto está, pero no se ha atrevido a asumir estos roles de liderazgo que en el fondo quisiera, pero de pronto no sé por qué no ha tomado la decisión. ¿Con qué mensaje llegarías tú y qué es eso que agradeces tú de la asociación? Yo les diría es que le den todo de sí, o sea, Anella, yo creo que hay una frase en el anuario de los 5 años que hablaba de Anella como una caja en la que tú podías eh, maximizar todo lo que tú quisieras, todas las iniciativas. Voy a buscar esa frase y te la voy a decir después cuando la encuentre en el anuario. Pero creo que Anellab es una plataforma muy bonita para que tú puedas fortalecer tus habilidades, no solamente personales, tus habilidades profesionales, puedas generar el impacto, puedas conectar con personas de diferentes lugares del país que tengan propósitos similares. Y creo que una de mis grandes lemas de vida lo fui como que aprendiendo un poquito cuando estaba en Anellab. Para mí, creo que lo importante de la vida es conectar propósitos para transformar realidades. Entonces, es muy bonito ver que gente en Barranquilla, en Cali, en Santa Marta, en Pereira, en Manizales, en Bogotá, en Medellín, estuviesen alineados en que querían ser ingenieros diferentes y que querían hacer cosas diferentes y que no solamente se querían preocupar por sus aspiraciones profesionales, sino que también querían darle a la comunidad, darle al medio ambiente. Y creo que es importante esa integralidad porque creo que es lo que nos hace únicos. Yo recuerdo que cuando estaba en Anellab, en mi ciudad, estábamos en todas las universidades. Y creo que en todas las ciudades, en las universidades de Barranquilla, habían ingenieros industriales. Y yo como trabajaba en la universidad, me daba cuenta en los grados de las universidades que cuando decían graduandos de ingeniería industrial, al favor, colocarse de pie, medio salón de 1000 personas se colocaba de pie a graduarse. Entonces yo decía, wow, estamos entregando al mercado muchísimos ingenieros industriales y creo que el solo hecho de estar en ella ya hace una diferencia. Pero pues tampoco estemos por los certificados ni por los congresos o las cosas que podemos hacer allí, sino es ver cómo podemos potencializar todas esas conexiones humanas, que al final lo que te decía, las organizaciones tienen el nombre, tienen el goodwill, tienen la estructura, tienen la trayectoria, pero lo que hacen las organizaciones especiales finalmente son los individuos que forman parte de ellas en esos periodos de tiempo. Y creo que al final cuando nosotros nos vamos a recordar cuáles fueron esos instantes más bonitos de NEAP, creo que no fue que hiciéramos el evento con más ventas o que hayamos trajero a los mejores conferencistas, sino que son como esos espacios íntimos que tuvimos para compartir con nuestras juntas, que tuvimos cuando tuvimos la satisfacción del deber cumplido. Y creo como que lo más importante es entregarse de corazón y meterle toda la ficha para hacer proyectos y cosas que sean memorables y dejar un legado. Creo que lo más importante es como que trabajar por dejar un legado. Y me acuerdo que cuando era director capitular en la universidad, yo dije, bueno, hay que crear eventos que perduren el tiempo y cuando llegas a la universidad y ves que no, que va el simposio número 15 y ver que tú hiciste el primer simposio y que continuaron haciendo el mismo simposio y ver de que hay cosas que una vez tú iniciaste y que otros han tomado la batuta y al final en la carrera de relevos tú dejas el corredor que corre más rápido al final. Entonces creo que yo confío en que las nuevas generaciones van a seguir resaltando el nombre de la asociación y van a seguir dejándola más alto cada vez, pero sí necesitamos
que se preparen bien. Entonces, como que prepárense, asuman retos, no tengan miedo de que no estén listos para empezar a hacer algo, sino empiecen a hacerlo y aprenderán en el camino, pero sí apóyense de otros que ya vivieron la experiencia para que puedan hacerlo ustedes mucho mejor y que la curva de aprendizaje sea más corta cada vez. Perfecto, algo que yo también amo y también la cojo como filosofía de vida y es que nosotros esperamos a estar listos para empezar, cuando realmente es empezar lo que nos hace sentir listos. Entonces, esto se alinea mucho con lo que dijiste al final y que realmente uno se preocupa mucho por cosas que a final de cuentas ni siquiera son las importantes, lo que tú dices, y me ericé, casi lloro, yo soy muy sentimental, tenía el ojo aguado cuando lo mencionaste. A final de cuentas, uno lo que recuerda son esos momentos que tuvo con su junta, esos espacios en donde conoció, en donde vivió, en donde disfrutó todo lo que vivió dentro de la asociación. Entonces, realmente lo más bonito aquí, para terminar, entonces, te voy a pasar unas preguntas así flash, tú las contestas con lo primero que se te venga a la mente, a la cabeza, y Dale. al final nos das, por favor, cómo las personas pueden llegar a ti, cómo las personas quieren conocer más sobre lo que hiciste en ANEAP, puedan hablarte, quieran conocer más sobre lo que estás haciendo ahora, sobre la planeación de proyectos, la ejecución de los proyectos o sobre todo sobre la gestión del cambio, que se puedan comunicar contigo. Entonces, empezamos con la primera pregunta y es el evento que más recuerdas. El evento que más recuerdo puede ser SNC Pereira 2013, que fue cuando me eligieron de presidente nacional. El capítulo con el que más te relacionaste. Pues, pues muchos capítulos, digamos que ese año tuvimos la gira y pude conocer varias ciudades del país que no había ido nunca, como en Riohacha y Valledupar. Y de Valledupar me dio mucho la hospitalidad y el amor que ellos tenían con la asociación. Pero creo que con el capítulo que Sí, más conecté fue con Pereira, no sé, siempre hubo como que esa relación Pereira-Barranquilla. Y curiosamente a mí me eligieron de presidente nacional en Pereira y a Daniel Zapata, el presidente que vino después, lo eso. cogieron de presidente en Barranquilla. Entonces fue como que un Ay, intercambio, una coincidencia muy chévere. qué bello. La experiencia que te hubiera gustado vivir y quizás no hiciste. Participar de un claim o como organizador o como que fue muy bonito el proceso que hicieron también el comité que lideraron Daniel Castellanos y Daniel Zapata para llevarnos el claim. Creo que fue un reto súper grande hacerlo y me hubiese parecido muy chévere estar también ahí apoyando como más desde la ejecución. Y Perfecto. Aquí mencióname, está la parte de pronto de más memoria, mencióname tu junta directiva nacional 2014. bueno, la Junta Directiva 2014 pues fue año complicado porque empezamos sin director académico y sin director de desarrollo. Entonces, Juan David Moreno quedó de encargado de director académico y después sí lo ratificamos en la asamblea. Y Giancarlo Ayala de Pereira, de Cali, perdón, quedó de director de desarrollo. De comunicaciones quedó Karen Delgado de Bogotá. De finanzas quedó Daniel Castellanos de Pereira. De interventor Felipe Laverde, que ahora está en Nueva Zelanda. Y de mercadeo y publicidad Sergio Pomarico. Y pues yo creo que estamos completos. Confiemos que sí. La última es tú, ¿a quién invitarías a este espacio? Y sobre todo tú, ¿con quién te gustaría irte a tomar un café y recordar esos viejos tiempos? Pues depende de qué necesites aprender. Digamos que si quieres hablar un poco de estructuración, de estrategia, de planificación, creo que un buen referente puede ser José Meléndez. Él era muy metódico y era muy estratégico también y era una persona que podía dialogar bastante con él. Con el ingeniero Mallorca, obvio, todos tienen que tomarse un café con el ingeniero Mallorca. Él es la enciclopedia viva de ANEYAP y cada vez puedes aprender mucho con él. Espero que el ingeniero reciba muchas invitaciones a tomar un café después de esto. Ya van dos mencionadas. ¿Y tú con quién dirías, yo quiero verme con esa persona, tomar un café con esta persona, Pues me la tomaría con mi junta, con porque toda hace la rato junta? no los veo. Teníamos una canción de la junta, eh, se llama Safe and Sound, y era como una cancioncita que estaba de moda en esa época, pero cada vez que la escuchamos como que nos las mandamos por el grupo y es algo bonito porque, no sé, se crean conexiones y recordamos todas las locuras y las asambleas y las mociones y cuando durábamos la madrugada peleando por hacer que las De cosas la junta. funcionaran. Sí. Entonces como que fue algo bonito. Al final creo que, y mi junta anterior, la 2013 también, con Viviana Mateus de Santa Marta, con Luis Pablo de Cali, digamos que eran personas muy enérgicas, con Geraldine Suárez, eran personas que
defendían a ANEAP a capa y espada y era algo muy, 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 muy enriquecedor como que vivir ese proceso con ellos. Perfecto. Bueno, yo te agradezco un montón. Ahora sí, da tus puntos de contacto, como el asociado, el egresado, el director, el no ANEIAPO, el ingeniero no ingeniero, todos se pueden llegar a comunicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarme en redes sociales como Quillos18. Pueden encontrarme en mi correo personal guillermo.rodriguez18@gmail.com o también pueden contactarme por LinkedIn. Perfecto. ¿Cómo estás en LinkedIn? Guillermo Rodríguez. Ok, perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por la disposición para... Antes de irme, estaba buscando el anuario de los 5 años y lo encontré. Y encontré la frase Sí, que quería decirles a todos. Decía, la dobles. bo- dice, cito textualmente, la bolita de nieve había empezado a rodar. Después de salir de ANEYAP comprendimos lo más importante. Comprendimos que ANEYAP, más que eventos y congresos, más que viajes y aprender, aún más que la misma gente, es una caja para soñar. Para juntos soñar nuestra Colombia, para convertir a nuestro país en una tierra de colores hermosos, de hermanos que progresan, niños que sonríen, de corazones que laten unidos. Eso es ANEYAP, eso significan esas 6 letras juntas. Imagínense, lo escribieron hace 5 años en el anuario y tú lees las letras y pareciera que fuera aplicable para cualquier gestión. Por eso les digo que todos tienen que leerse ese anuario de 5 años de NEAP. Y hay que hacer el anuario de los 30 años y contratar a todo el mundo. Y sería un proyecto bacanísimo y me sumo voluntario para hacerlo realidad. Hay 2 voluntarios, seguramente hay un montón más de voluntarios. La verdad, sí, sí, a los 5 años se escribió y uno lo lee y todavía se eriza, yo repito, súper sentimental, se me aguan los ojos, me erizo y es justamente eso. En el podcast pasado hablábamos de alma, quizás sí es ANEAP la mejor asociación, pero es que más allá de todo, ANEAP pareciera que tuviera un alma propia, como que esa alma está allí y tú sientes el alma porque es más allá de todo es un sentimiento y uno dice, ¿cómo de tantos problemas? ¿O cómo es que yo me meto en este chicharrón? No, es un sentimiento. Entonces, gracias por esa última frase, perfecta para cerrar. Aquí ya yo te agradezco un montón por haber estado con nosotros en este espacio, por siempre tener la disposición a contarnos de tus experiencias, tanto laborales como personales, como dentro de la asociación. Yo estoy segura que este podcast es de mucho valor para una gran cantidad de personas. Entonces nos estaremos viendo seguramente en otros espacios. De acá espero salgan muchos proyectos, muchas iniciativas, el anuario de los 30 años, que seas el primer invitado. y, y bueno, entonces nos estaremos hablando, nos estaremos viendo y ya. Claro que sí. Saludos a todos. Cuídense mucho. Chao, que estés bien. Chao, chao. Gracias por escuchar IAP el podcast. Te invitamos a ingresar al link en la descripción para conocer más de ti y ayudarnos a mejorar cada vez más esta experiencia. Síguenos en nuestras redes. Si quieres conocer más de ANEIAP, ingresa a www.aneiap.co. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.